Materiales peligrosos, MATPEL. Comúnmente vemos el uso indiscriminado de los materiales peligrosos. Las personas en algunos casos no sabemos reconocer qué es un material peligroso o cuál de las sustancias comerciales, industriales o sustancias para limpieza doméstica están siendo vendidas sin mucha información importante que podría a las finales generar algunas consecuencias como lesiones de índole cutánea, intoxicaciones y envenenamientos a las personas que suelen utilizarlo, como pueden ser trabajadores de limpieza, transportistas, empleadas domésticas. Estos productos se ven en los escaparates de los centros comerciales y muchos de ellos tienen formas atractivas, como estamos viendo en la imagen, pero esconden la verdadera identificación de su composición y eso lo hace aún más peligroso. Mediante este curso vamos a ver cuán importante es reconocer el nivel de peligrosidad que tiene un producto químico y cómo este puede afectar por diferentes vías a las personas si no se usa adecuadamente, no se manipula o no se almacena o no se transporta bien estos productos químicos. El objetivo pues de este curso es proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades para identificar, almacenar, manipular, usar y transportar y eliminar correctamente las sustancias peligrosas. Que esto no sea causa de un accidente, de una fatalidad o de involucrar a personas inocentes en consecuencias que se puedan evitar. Un caso emblemático es el que sucedió en Choropampa, Cajamarca, que por desconocimiento las personas y pobladores salieron afectados. El 2 de junio del año 2000 se derramaron 151 kilogramos de mercurio líquido y más de 750 personas fueron afectadas. Este mercurio estuvo transportado en un camión, una plataforma de la empresa Ranza, en unos balones, y el mercurio que servía para la minería se inclinó, se cayó cuando el conductor hizo un virage y empezó a derramar por un recorrido de 23 kilómetros de la carretera principal del caserío de Chorapampa, mercurio concentrado. En ese entonces la empresa contratista quiso recuperar este mercurio que se había salido de sus envases, este mercurio industrial, este mercurio concentrado, y propuso que los trabajadores y los pobladores ayudasen en ese trabajo. Se les dio la oportunidad laboral de que puedan recoger este mercurio del suelo, y los trabajadores empezaron a recoger con cucharitas, con vasos, ya que se les pagaba por kilo. Ellos no conocían de qué se trataba, creían que era el azogue que se utilizaba para poder curar, para poder prevenir enfermedades como un medicamento preventivo folclórico. Y empezaron a coger el mercurio con extrañeza y empezar a pasarse por el cuerpo, y hubo una manipulación indiscriminada. Obviamente, como vemos en el gráfico, vemos que hay una contaminación indiscriminada que llegó a las amputaciones, a enfermedades, a renales, que se fueron complicando con el pasar de los tiempos, inclusive fueron heredando sus menores hijos.
¿Por qué sucedió esto? Porque las personas desconocían de qué se trataba, qué era el mercurio. El desconocimiento es el peligro más grande al manipular productos químicos, porque generalmente las personas asumen o asumimos que es inofensivo sin reconocer las verdaderas características o el nivel de peligrosidad que tiene un producto químico. Los materiales peligrosos son de uso indistinto y de naturaleza distinta, pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, utilizados para la industria pueden venir en galoneras, cilindros, balones, ampollas, pomos. Podemos tener productos inflamables y todos ellos para uso de la industria y para uso doméstico, para el tema de limpieza, el mantenimiento de equipos, etcétera. Las características físico-químicas que tiene un producto químico son diversas. Algunos productos tienen diferente presión de vapor, algunos tienen un menor punto de ebullición, un punto de fusión, la densidad entre una y otro producto químico también lo caracteriza, ¿no? Que es más denso, el agua, el aceite, la morfología o la forma que tiene este producto, si es viscoso, cuál es el color, cuál es su pH, cuál es su nivel de reactividad, cuáles son los límites de inflamabilidad, si existe conductividad, ¿no?, entre los líquidos, pueden ser electrolitos, etcétera. Y estas características o estas propiedades físico-químicas van a dar lugar precisamente a cómo clasificarlas, cómo identificar su peligrosidad. ¿Por qué causan daño los materiales peligrosos? Los materiales peligrosos causan daño porque se pueden presentar de diferente forma, ¿no?, por emisiones de vapor tóxico, a veces inodoro, que no se reconoce qué tipo de sustancia es. La mezcla de materiales peligrosos genera nuevos materiales tóxicos. La mezcla de materiales peligrosos también puede causar explosiones, fuego e incendio. Las condiciones climáticas pueden cambiar el comportamiento o la reactividad del material peligroso, y el entorno físico también, ¿no? La altitud, la presión, la temperatura pueden cambiar. El uso del EPP incorrecto puede generar también contaminación. Por ejemplo, en las unidades mineras, que estamos a 4.800 metros sobre el nivel del mar, la altitud hace de que los envases que contengan determinado material peligroso aumenten su presión, y que al abrirlos estos pueden salir disparados. La temperatura, de igual forma, si hay productos altamente inflamables, volátiles, la temperatura de ambiente van a cambiar rápidamente del estado líquido al estado gaseoso. La mezcla de materiales peligrosos de igual forma. Muchas pérdidas humanas por materiales peligrosos se han producido debido a estas razones. En mina tenemos acumulación y flujo y uso de estos materiales peligrosos, ¿no? Por ejemplo, tenemos depósitos de Nash. Tenemos que este depósito de Nash, por ejemplo, produce ácido sulfídrico, ¿no?, que se desprende de forma constante por el proceso reactivo. El mismo ácido sulfúrico corrosivo, que sirve para la limpieza, para los procesos industriales mineros, la cal, el almacenamiento de reactivos, los nitratos para los explosivos, son materiales peligrosos que están presentes y deberíamos tener reconocimiento y uso controlado y guiado por datos técnicos específicos para evitar accidentes. Los materiales peligrosos pueden ser de naturaleza inflamable, tóxico, radioactivo, explosivo, corrosivo,
pueden estar en aceites, grasas, disolventes, diésel, lubricantes, pueden estar como reactivos o como detergentes. Es posible que el personal pueda estar expuesto a un material peligroso en algún momento y es fundamental estar siempre preparados. Tenemos que identificar un material peligroso. El proceso de identificar es la acción mediante el cual se logra determinar el nombre del material peligroso mediante el número de la ONU, el nombre de la sustancia o producto marcado en el contenedor, o los documentos de transporte o embarque, o la hoja de datos de seguridad, conocido como la hoja MSDS. Las vías de exposición por las que uno puede contaminarse son las vías respiratoria, por contacto directo, digestiva y parenteral. Respiratoria puede ser por inhalación, por una exposición prolongada ante un producto o este producto ya se haya volatilizado y a temperatura de ambiente esté presente en forma de gas o de vapor en un taller o en un lugar de almacenamiento. Por contacto directo, a través de las piel o los ojos, cuando hacemos, por ejemplo, el lavado de algunas partes con gasolina, con thinner, o utilizamos directamente las manos sin protegernos con los guantes, ¿no? Por la parte epitelial se logra dar esta contaminación. Digestiva por ingestión. Recuerde que en Cajamarca un trabajador tomó el aditivo de secado de cemento por confusión que estuvo almacenado en una botella de gaseosa Sprite. Tomó esta sustancia química y falleció, ¿no? Por eso es importante que evitemos el uso de botellas de alimentos, de bebidas como gaseosas y agua para almacenar productos. Y de forma parenteral, cuando por una mala práctica médica, por una confusión, etcétera, se llega a inocular, se llega a contaminar o llega al torrente sanguíneo directamente el producto químico. Las consecuencias de la exposición a estos productos químicos, a estas sustancias químicas peligrosas, pueden ser quemaduras químicas por ácidos o por alcalinos, problemas respiratorios permanentes, pérdida de fertilidad, el sistema reproductivo puede quedar comprometido, puede producir cáncer o la muerte o daños ambientales. Toda introducción de materiales peligrosos para que puedan ser desarrollados en una planta o en una unidad minera deben pasar por un proceso riguroso de análisis de sus riesgos, la búsqueda de su información y tener en cuenta los elementos de protección personal que se deben utilizar, los espacios, los lugares en los que van a ser almacenados, y todo ello corresponde a un flujo de procesos administrativos de revisión, de verificación de estas situaciones preventivas, y también responsables que van a autorizar el ingreso, en qué jerarquía deban inspeccionar, verificar y asegurarse de que estos productos ingresen de forma controlada a una industria. Para ello, un solicitante del ingreso de nuevos productos químicos debe hacer un análisis per se, debe identificar los peligros y los riesgos de este nuevo producto químico. Si las personas desconocen este producto químico, si es inusual el uso, si puede confundirse con otro, debe ver cuáles son los riesgos, qué puede comprometer su almacenamiento en determinado taller, etcétera, ¿no? Y se debe llevar una solicitud para que y los procedimientos y la hoja MSDS para que estos puedan ser revisados. El almacenamiento de materiales peligrosos es importante porque muchos derrames, algunas incompatibilidades
ante un movimiento sísmico, ante una mala manipulación puede generar un incendio o inclusive una explosión, porque hay productos que son compatibles y hay productos que no lo son, ¿no? Y esta incompatibilidad puede crear inclusive explosiones, o puede crear que se encienda en fuego, o se produzca otro gas a partir de la reacción química que puede haber, el contacto involuntario entre estos dos productos, ¿no? Los equipos de materiales peligrosos y áreas de almacenamiento deben estar bien mantenidas. Donde se almacenen los productos, las áreas de almacenamiento deben estar limpias, los controles de acceso deben estar mantenidos. Esto quiere decir las puertas, rejas, mallas deben estar en su lugar y deben cumplir el real propósito de no permitir que personas ajenas o sin preparación o sin conocimiento sobre los materiales peligrosos accedan a ellos. La señalización y el etiquetado debe ser claro y limpio. Los controles de derrames deben ser almacenados y listos para su uso. Los detectores inflamables y tóxicos deben mantenerse en buenas condiciones de servicio. Se debe documentar las incompatibilidades de los materiales peligrosos y estos deben almacenarse como correspondan. No todos los productos químicos son compatibles. Por ejemplo, los comburentes con los combustibles son incompatibles. Bueno, los comburentes facilitan la ignición, facilitan que los productos combustibles puedan quemarse fácilmente. Entonces no debemos producir eso. Se deben separar en forma adecuada, respetando la información del cuadro de incompatibilidades de estos productos, ¿no? Los balones de nitrógeno, de acetileno, guardan distancias mínimas. Por ejemplo, entre balones y de gases, la distancia mínima es de 6 metros. Se deben cumplir los requisitos adicionales para el almacenamiento de materiales inflamables y combustibles. Y el almacenamiento de materiales peligrosos debe estar estandarizado, normalizado y debe obedecer a un procedimiento y a una guía de verificación. Se debe tomar control primero de las condiciones del depósito, de la ventilación, de los detectores, de los lugares donde se van a almacenar estos materiales peligrosos, ¿no? ¿Cuáles son las personas autorizadas para poder despachar y cuáles son las condiciones que se requieren para que estos puedan ser eliminados? Todo eso debe estar documentado. Señalización y etiquetado. El etiquetado y señalización son las principales formas de identificar los materiales peligrosos. Para una rápida y fácil comprensión de qué es lo que contiene un envase determinado o qué producto se está transportando, para que pueda ser de fácil percepción, fácil, inmediata y rápida percepción de las personas, se asocian mediante códigos que son figuras y pictogramas, iconos, gráficos y palabras puntuales, la comunicación de qué tipo de material peligroso se está transportando. Debemos tener en cuenta que algunos materiales peligrosos son incoloros e inodoros y pueden parecer agua. Por lo tanto, no asumir que algún líquido en un área conocida de materiales peligrosos es seguro. Siempre etiquete los recipientes no originales con los detalles del contenido al decantar o transferir un material. El sistema globalmente armonizado SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos se aplica al almacenamiento y a la manipulación de estos productos. Como estamos viendo aquí en imágenes, el sistema globalmente armonizado es un sistema que nos va a indicar mediante esta integración del rombo y de los pictogramas de qué tipo de sustancia y la peligrosidad relacionada a él. Y los envases, tanto primario, secundario, botellas, ampollas, deben estar correctamente almacenadas. Bien, y por ejemplo acá tenemos la señalización y el etiquetado de los materiales peligrosos,
que indica que el envase exterior, el envase primario, las botellas de plástico con la etiqueta deben estar, todos ellos deben estar correctamente señalizados. Veamos un video al respecto. Etiquetas. Los elementos de las etiquetas según SGA son: identificación del producto, sustancia o mezcla, ya sea por su denominación, número de CAS o nombre comercial, y disponer de nombre, dirección y número de teléfono del proveedor. Pictogramas. Los pictogramas están compuestos por un borde rojo con fondo blanco y tienen un símbolo en su interior. Existen en total 9 pictogramas para la comunicación de los peligros. La bomba explotando indica el carácter explosivo. La llama aplica a sustancias sólidas, líquidas o gaseosas capaces de inflamarse. La llama sobre el círculo indica comburente. Se trata de una sustancia que puede facilitar la combustión de otras sustancias. La botella de gas indica gases a presión. Este símbolo remite a sustancias y mezclas corrosivas para los metales, corrosión cutánea y lesiones oculares graves. Este pictograma indica toxicidad aguda y remarca que puede ser mortal o tóxico. Este símbolo indica sensibilización respiratoria, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad sobre órganos específicos del cuerpo humano, peligro por aspiración. El signo de exclamación indica irritación cutánea, toxicidad aguda, irritación ocular y sensibilización cutánea, entre otros. Este símbolo indica peligro para el medio ambiente acuático. Palabras de advertencia. Las palabras de advertencia orientan sobre la gravedad del peligro, pudiendo utilizarse en dos formas: peligro o atención. Como observamos en el video, la señalización y etiquetado de materiales peligrosos es importante para su fácil y rápido reconocimiento. El etiquetado, según la norma del sistema globalmente armonizado, se debe dar en todos los envases en las que se está transportando, tanto el envase exterior como la caja, con un etiquetado de líquido inflamable para el caso. De igual forma, el envase primario y el envase secundario, al realizar el trasegado o al vertir un producto químico determinado, el envase receptor debería tener también las formas, debería tener la identificación tal y como hemos visto en el video, es decir, sin lugar a variarlas, debería tener la palabra de advertencia, el pictograma, y recordemos que todo producto químico puede tener inclusive 2 o 3 señales de peligrosidad, ¿no? El envase primario, por ejemplo, en este caso es la botella de plástico, debe estar con la etiqueta de SGA, y el envase único, el tambor de 200 litros o el cilindro o 55 galones en Estados Unidos, también debe estar con una etiqueta de líquido inflamable combinada con una etiqueta del sistema globalmente armonizado. Como hemos podido revisar, el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos divide en 9 los productos de acuerdo a sus propiedades, las agrupa de acuerdo a las propiedades, relacionando el nivel de peligrosidad. Hemos repasado el pictograma de explosivos, sustancias inflamables, sustancias comburentes, gases comprimidos, corrosivos para metales, productos que presentan toxicidad aguda, productos
dañinos para la salud, como podría ser corrosión cutánea, lesión ocular grave, irritación cutánea y otros, y peligros que puedan ser cancerígenos, mutagenéticos celularmente, tóxicos a la reproducción o tóxicos específicos para un órgano determinado que está representado por este pictograma, y peligros ambientales como peligro para el medio acuático con este símbolo, ¿no?, que indica un pez saliendo de agua contaminada al costado de un árbol que no tiene las hojas. Pues bien, como vemos, aquí hay un ejemplo de la pintura, cuál es el nombre comercial y cuál es el nombre químico, cuál es el número de CAS, cuál es el peligro, los primeros auxilios y la llamada de emergencia, ¿no? Entonces vamos a tener las palabras de advertencia, vamos a tener la identificación del producto, que es una palabra que sirve para indicar la mayor o menor gravedad de peligro, ¿no? Para el caso, peligro causa daños al hígado o riñones a través de una exposición prolongada o repetida a la piel. Manténgase alejado de alimentos y bebidas, lavarse las manos completamente después de cada uso, ¿no? La indicación del peligro, el consejo de prudencia, que es manténgase alejado de alimentos y bebidas, la declaración de primeros auxilios, llamar a emergencia médica, lavar el agua afectada completamente con jabón y agua, ¿no es cierto? El pictograma, que lo estamos observando, y la identificación del proveedor. No olvidemos que las válvulas, tuberías que transportan materiales peligrosos también deben estar equipadas con marcadores y con identificación del sistema globalmente armonizado. Tenemos otro sistema de identificación de materiales peligrosos para respuesta a emergencias, es el rombo NFPA 704, muy conocido en el medio. El rombo NFPA 704 fue diseñado para comunicar al personal de emergencia, de bomberos, brigadistas y otros organismos de respuesta a los efectos agudos o por exposición de corto tiempo de sustancias químicas en condiciones de incendio, derrame o emergencias similares. El rombo NFPA tiene información general, más no específica, que va a orientar a la unidad de rescate para que pueda suministrarse la primera respuesta a la emergencia, y elegir el tipo de extintor, los métodos y técnicas de atenuación de posibles consecuencias, teniendo en cuenta la zona caliente, la zona fría, de un posible derrame o una propagación de este producto químico. Dentro de ellos podemos citar el nivel de inflamabilidad, que está de color rojo, que nos van a dar valores de 0 a 4 como poca o gran inflamabilidad, ¿no? Por ejemplo, el 4 quiere decir que debajo de los 25 grados centígrados este producto es inflamable, ¿no? 0 no se inflama. El nivel de reactividad, de igual forma, de 0 a 4, el 4 nos dice que es muy reactivo y puede explotar con facilidad, y el 0 que es un producto estable. Los riesgos para la salud: 4 si es un riesgo mortal y 0 sin riesgo, ¿no? Mortal, por ejemplo, en 4 estaría pues el cianuro, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico estaría también quizá como muy peligroso, algunos productos muy alcalinos, corrosivos, y el 0 sin riesgo si estuviéramos transportando agua fría, por ejemplo. Y en riesgos específicos tenemos si puede ser de naturaleza oxidante, corrosivo, radioactivo, o no utilizar agua, o si hay riesgo biológico. El sistema de identificación de materiales peligrosos para transporte nos indica que para transporte de mercancías peligrosas nos basamos en el libro naranja de las Naciones Unidas. Este libro naranja, lo voy a presentar, este es el libro naranja, ¿no?, de las Naciones Unidas, que es una guía de respuestas en casos de emergencia, ¿no? Entonces, esta guía también subdivide a los productos químicos en 9 clases. Los rótulos que se ubican en vehículos y etiquetas en los embalajes tienen características ilustradas como las siguientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá los explosivos, ¿no?, que están codificados como 112 en el libro de las Naciones Unidas. Los gases inflamables, ¿no?, que pueden estar, que tienen este pictograma, que podrían ser transportados.
los líquidos inflamables de la clase 3 tienen este pictograma. De igual forma tenemos los sólidos inflamables, las sustancias oxidantes y los peróxidos orgánicos, como podrían ser el peróxido de hidrógeno, ¿no? O el agua oxigenada. Y aquí tenemos en la clase 6 las sustancias tóxicas e infecciosas, ¿no? Que pueden tener alta toxicidad o un riesgo biológico, ¿no? Y los materiales radiactivos conforman la clase 7, y los productos corrosivos están en la clase 8. Y si no se identifica o hay varias sustancias o hay variedad en la peligrosidad, entonces están señalados con un signo de admiración. Tenemos que instalar detectores de fugas. La tecnología debe estar presente en sistemas de detección de la polución o el escape en forma de vapor, en forma de gas de estos productos químicos en almacenes, en talleres, en plantas de tratamiento industrial, ¿no? Y estos detectores los tenemos de índole estático y portátil para ver en qué nivel se encuentra una determinada atmósfera, cuántas partículas por millón están suspendidas en la atmósfera en un determinado momento, ¿no? Entonces aquellos pueden advertirnos de un escape, nos pueden advertir de una fuga, de la volatilización o de que un producto ha perdido el envase de un producto ha perdido su aislamiento y puede estar generando el escape involuntario de este producto y la contaminación respectiva, ¿no? Entonces los trabajadores tienen que salir inmediatamente para poder evitar la contaminación. Se exige la instalación, calibración y mantenimiento de detectores de materiales inflamables o tóxicos para los materiales peligrosos que puedan tener consecuencias fatales o catastróficas, ¿no? En caso de escapes. Por ejemplo, en la industria minera se tiene detectores de NaSH o de cianuro. Veamos ahora el control de derrames. ¿Qué es un derrame? Es la salida de un material peligroso de su contenedor que pone en riesgo la salud, propiedad y el medio ambiente. Este derrame puede darse por una volcadura, una mala manipulación de un cilindro, o también por el vertido de los equipos perforador, tractor, camión de acarreo que ya están envejecidos. Podría derramar, podría salir por las piezas mecánicas que ya están en desgaste, mangueras, etcétera, estos productos que antes estaban presurizados. Los tipos de derrame tenemos, de acuerdo a la clasificación del libro naranja, derrame grande y derrame pequeño, ¿no? Un derrame grande es aquel en el que se ha vertido más de 55 galones o 208 litros para líquidos y mayores de 300 kilogramos o 660 libras para sólidos. Y lo contrario sería un derrame pequeño, ¿no? Es decir, un derrame que involucra cantidades menores o iguales a 208 litros o 55 galones para líquidos y menor de 300 kilogramos o 660 libras para sólidos. Si se ha derramado menos de un cilindro o 55 galones, se le llama derrame no significativo o derrame pequeño. Se deben implementar áreas con un diseño y tamaño adecuados para contener los derrames. Por ejemplo, losas que puedan receptar el producto derramado en talleres y responder de forma segura, es decir, tener los kits antiderrame en los puntos de riego significativo para el medio ambiente, para evitar el daño al medio ambiente en el proceso de gestión de riesgos, ¿no? Y no se olvide usted que la bandeja secundaria, la bandeja en la que estamos almacenando productos químicos, debe contener el 110% del producto almacenado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 cilindros, 155 por 3 serían 175 galones. Entonces
17.5 más debería contener esta bandeja secundaria, ¿no? La segunda contención debe estar impermeabilizada y permitir retener un volumen de por lo menos 110% del volumen total del recipiente. ¿Cómo procedemos ante derrames pequeños? En primer lugar deberíamos evaluar el evento, es decir, qué ha sucedido, un choque, una volcadura. En segundo lugar deberíamos seleccionar el EPP de acuerdo a la hoja de datos de seguridad que vamos a utilizar para poder atender ese derrame. Obviamente si nosotros estamos preparados y si no hay un riesgo latente que podría ocasionar una explosión o un incendio y pensando en nuestra bioseguridad para poder socorrer o atender un derrame. Paso 3, contener el derrame, evitar que el derrame siga fluyendo, siga contaminando, siga dispersando. Si tenemos un tapón o podemos ir a la fuente y podemos despresurizar, podemos cerrar una válvula y estamos preparados y es un procedimiento seguro, entonces podemos realizarlo, ¿no? Paso 4, aislar el área del derrame, colocar mallas, señalización para que personas curiosas no se acerquen y puedan estar contaminadas. Paso 5, controlar el derrame, que indica que debemos tomar control mediante las salchichas, los paños, si estamos en la naturaleza, utilizar aserrín, paja, etcétera, para evitar que llegue a cuerpos de agua, para que la contaminación pueda fluir por un río, etcétera. Paso 6, disponer de los residuos. Debemos disponer del producto contaminado en los tachos correspondientes. Paso 7, deberíamos descontaminar, si es posible lavar con agua caliente, vapor caliente el lugar que está contaminado. Paso 7, deberíamos reportar, ¿no?, mediante los formatos o el sistema correspondiente a la unidad industrial. Y paso 9, remediar. Si se ha quitado tierra contaminada, tal vez reemplazarlo con topsoil. Y paso 10, reponer los materiales que se han utilizado, es decir, si se ha utilizado un kit de derrames y hemos empleado paños absorbentes, salchichas, deberíamos reponerlo, ¿no? Controles de acceso se refiere a evitar que personas ajenas ingresen a estos puntos de almacenamiento. Las áreas de almacenamiento deben contar con controles de accesos asociados para las áreas de procesos, almacenamiento y materiales y manipulación de materiales peligrosos. Podría ser que personas ajenas ingresen y se contaminen. La presencia de ellas puede generar una exposición o una sobreexposición. Entonces eso se tiene que evitar. Los controles de acceso deben reflejar el riesgo asociado al volumen y el tipo de material peligroso. Cuando hablamos de controles de acceso, hablamos de este tipo de impedimentos físicos, que son barandas, mallas, puertas. Todas ellas deben cumplir la función de no permitir que una persona acceda. La disposición de materiales peligrosos, luego de haber sido usadas, sus envases o los productos residuales, deben llevarse a cabo en instalaciones aprobadas, certificadas y diseñadas para los materiales. La operación de las instalaciones debe efectuarse de acuerdo con el diseño de estos envases de transporte, ¿no? Y la norma FPA 900 0.58 de 2005 nos da el código de colores para poder desechar estos productos, ¿no? Si son productos de vidrio, en tacho de color amarillo, perdón, de metal en tacho de color amarillo, de vidrio en tacho de color verde. Si tenemos papel y cartón residual en depósito de color azul, plástico, botellas PET en tacho de color blanco. Para productos orgánicos, residuos orgánicos como test filtrantes, residuos de comidas en tacho de color marrón. Para residuos generales como Tecnopor, envases de galletas, jebes, revestimientos de cables en tacho de color negro. Y residuos peligrosos que podemos tener reaprovechables como los aceites en tacho de color rojo y no reaprovechables, sustancias químicas, lijas contaminadas,
discos de amoladora contaminadas o electrodos contaminados en tacho de color rojo, ¿no? Sustancias peligrosas o trapos contaminados con hidrocarburos. De igual forma, uso y manipulación de materiales peligrosos. Para el uso y manipulación de materiales peligrosos se debe desarrollar, implementar y mantener actualizados los procedimientos escritos de trabajo seguro para las labores de operación y mantenimiento con el uso de materiales peligrosos. En el almacenaje, uso y para la manipulación de materiales peligrosos se debe de contar con la hoja de datos de seguridad, o más conocido como la hoja MSDS. Se deben utilizar los equipos de protección personal establecidos en esta hoja de datos de seguridad. La hoja de datos de seguridad es un documento importante que tiene la información descriptiva completa de un producto químico determinado y las características y cuáles son los elementos de protección personal que se requieren, así como los cuidados que debe tener determinada persona para poder manipularlo, transportarlo, o qué puede hacer en casos de emergencia, si ocurre un amago de incendio, si ocurre un vertimiento accidental de este producto. No solamente el reconocimiento de la composición química que tiene este producto, sino también acerca de los posibles efectos que pueden haber si ingresa al cuerpo por inhalación o por ingesta involuntaria, o tal vez a través de un proceso industrial, o por la permanencia, la exposición en un espacio confinado, en una labor, en un proyecto, o por haber sido contaminado accidentalmente, pueda dar la información para que no solamente se den los primeros auxilios, sino también para que el médico pueda estar orientado y dar la primera respuesta o guiar ante una práctica médica si el personal ha sido contaminado con determinado producto químico. La hoja de MSDS entonces va a guiar muy bien a que se pueda salvar la vida de las personas. Esta hoja de datos de seguridad debe estar correctamente almacenada, colocada en el lugar donde están los productos químicos. Debe estar en castellano, debe ser accesible, debe tener un índice, para una fácil detección, para un fácil uso, y debe estar al alcance de los trabajadores, y el trabajador debe conocer con qué productos está trabajando y reconocer desde ya la hoja de datos de seguridad. La hoja de datos de seguridad HDS es el documento entonces que proporciona información pertinente sobre los productos químicos en cuanto a la salud, higiene, seguridad, transporte, disposición y respuesta a emergencias, como lo hemos mencionado. Es importante que todo trabajador lo lea con atención, obtenga el equipo, el EPP para poder utilizar, y manipule los productos con esta previa información. Debe estar en el idioma español y tiene 16 secciones. Si no tiene estas 16 secciones, no es una hoja de datos de seguridad completa, ¿no? Y es recomendable que no sea mayor de 4 años de su última revisión, ¿no? La hoja de datos de seguridad tiene pues el nombre o la identificación de la compañía, la identificación de los peligros, en el punto 3 la composición, la información sobre los ingredientes, en el punto 4 los primeros auxilios, en el punto 5 las medidas de lucha contra incendios, es decir, qué tipo de extintor se va a utilizar, si es de acetato de potasio, de CO2, de PQS. 6 las medidas en caso de vertimiento accidental. 7 la manipulación y almacenamiento. 8 controles para la exposición y la protección personal. 9 cuáles son los productos, las propiedades físicas y químicas de este producto. 10 si es estable o reactivo. 11 tiene información toxicológica.
si es cancerígeno o no. 12, información ecológica, que pasaría si es vertido a cuerpos de agua. 13, consideraciones relativas a la eliminación. 14, información relativa al transporte. 15, información reglamentaria. 16, otras informaciones, abreviaturas o escenarios de exposición. Esta hoja de datos de seguridad debe ser verificado en una industria por el área de seguridad, salud, higiene, medio ambiente, respuesta de emergencias. Y como conclusiones debemos anotar que la utilización de productos químicos y materiales peligrosos constituye un peligro con alto potencial de daño a las personas, propiedad y al medio ambiente si no se manipula de manera adecuada y segura. Por esta razón es necesario implementar medidas de control para evitar todo tipo de accidentes y exposiciones peligrosas. Asimismo, es de vital importancia responder apropiadamente ante situaciones de emergencia con la finalidad de minimizar las principales consecuencias causadas por este tipo de situaciones. El material peligroso más peligroso es el que no se conoce. Pare, piense si está preparado, evalúe la situación y actúe apropiadamente. Gracias.